Segundo libro de Crónicas, capítulos 25 al 27. En internet hay una foto que me gusta mucho, que aparece Jesús con un osito de peluche gigante y una niña pequeñita con un mini osito de peluche igual, pero súper pequeño, igual que el que tiene Jesús, pero súper pequeño. La cosa es que Jesús lo tiene detrás de él y la niña también lo tiene detrás de él. Y es como que a la niña no quiere entregarle su osito de peluche, pero ella no sabe que Jesús tiene algo muchísimo más grande y mejor que ese mini osito. De ahí viene el título del episodio: ¿Cuánto me costará confiar en Dios? ¿Cuánto me costará? Esta imagen define muy bien lo que nos suele pasar, que muchas veces no queremos dar algo que ya no nos hace falta, o más bien dicho, dejar algo que ya no nos hace falta y estamos aferrados a esa cosa. Y Dios tiene cosas muchísimo mejores para nosotros, pero no lo podemos ver, o también puede que no lo queramos ver. De esto trata el episodio de hoy y empezaremos con el capítulo 25. El capítulo 25, aquí se abre un nuevo bloque que se llama Piedad y Prosperidad relativas de Amasías, Ocías y Jotán. En particular, en el capítulo 25 hablaremos del advenimiento de Amasías. Lo que pasó con Amasías es que mataron a su padre, entonces él quiso hacer justicia. En el versículo 2 nos dice que Amasías fue un rey que hizo lo que agrada a Yahvé, aunque no de todo corazón. Entonces, él lo que hizo fue seguir la ley de Moisés, eso sí que es verdad, sí que cumplió la palabra de Dios, y a la hora de hacer justicia solamente mató a los que fueron a por su padre, no a sus hijos, porque en Deuteronomio, si bien recordamos, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice: los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos no serán ajusticiados por causa de los padres, sino que cada uno será ajusticiado por su propio pecado. Así lo dice, y realmente Amasías estaba siendo obediente a la ley en ese momento. Así que aquí es donde se abre un nuevo apartado que se llama Guerra contra Edom, donde Amasías se puso a hacer un censo de la población, donde indicaba que eran hombres escogidos, aptos y expertos, y hombres valientes. Aquí se refería a los que él reclutaba para su ejército en específico. Y en el versículo 8 vemos cómo aquí ya se ha aparecido un hombre de Dios a pararle los pies, porque Amasías tenía en mente hacer una guerra, pero Dios siempre advierte, Dios siempre pone a personas en tu camino que te dicen: para y piensa lo que vas a hacer, o no deberías hacer esto. Siempre, siempre, siempre nos advierte, y aquí se refleja muy bien. Entonces este hombre de Dios, seguramente un profeta, avisa de que no ataquen. Y en el versículo 8 dice: Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Él, Amasías, le hace caso, pero Amasías le hace una pregunta, ya que él había invertido en ese ejército, porque reclutó también a gente de Israel. Así que dijo: ¿y qué hay de los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Es lógico, cuando tú pagas por algo y al final no se puede hacer, es como: ostras, he perdido mucho dinero. Pero lo que él no sabía es que Dios tenía una gran bendición detrás de eso, lo que os comentaba al principio del episodio. Dice el versículo 9: tiene poder, Yahvé, para darte mucho más que eso. Tal vez él aparentemente había perdido esa cantidad de dinero, pero él no tenía ni idea lo que iba a venir después. Seguramente se le devolviese multiplicado. Y aquí me ha gustado mucho la pregunta que lanzaban en la página de estudio de Enduring World, que dice: ¿cuánto me costará ser obediente? Muchas veces nos cuesta renunciar a algo, ya sea por eso, por aferramiento, porque nos da miedo
pasar página o nos da miedo dejar eso, sea lo que sea, es que pueden ser tantas cosas, pero siempre Dios tiene algo mucho mejor. Simplemente confía, como hizo aquí Amasías. Entonces Amasías, vuelvo a repetir, le hizo caso, pero el ejército se ve que se cabreó. Tenían ganas de luchar estos hombres. Luego se abre otro episodio que se llama Infidelidad después de la campaña edomita. Aquí, cuando Amasías gana la guerra, que aquí ya había pasado tiempo, contra los de Edom, de repente introduce a otros dioses. Es algo que no entiendo. Tú sabes lo que le agrada a Yahvé, de hecho estás siguiendo su ley, eres rey, que se supone que te has tenido que escribir el Pentateuco, y ganas una guerra que lo que te acaba de pasar y estás introduciendo otros dioses, que es una de las peores cosas que puedes hacer. No entiendo. Pero bueno, que es, como veis, esto suele pasar de alguien que veíais que tal vez siempre iba a la iglesia o que era obediente a Dios y de repente, ¡pum!, es idólatra de otras cosas, como puede ser la astrología, el tarot, cosas que no son de Dios. Entonces, vemos cómo esto sigue pasando y que no viene de ahora, sino que esto viene desde el principio de los tiempos. Es decir, tal vez, como decía, él hacía lo que agradaba a Yahvé, pero no de todo corazón. Y ahí estuvo el problema, que tal vez esa victoria, ese éxito, se apoderó de él y se desvió de esos caminos. No tuvo presente a Dios. Entonces, claro, seguidamente la ira de Yahvé se encendió y le envió a un profeta. Que esto me gusta mucho porque Dios podría haberle lanzado un castigo, podría haber lanzado un desastre, pero él se ve que es tan grande su misericordia que aquí justamente le manda un profeta, y lo vemos con todos los reyes. Dios no lanza por lanzar desgracias, no, sino que siempre va a advertir a través de alguien, siempre hay una persona que va a intentar proteger, a intentar que reflexionen, que piensen, que se paren. Y después vemos cómo Amasías se enfada porque no le gustaba oír lo que le estaba diciendo, porque realmente le estaba diciendo que lo estaba haciendo mal y las cosas que pasarían. Y obviamente si te dicen cosas que no quieres oír, te enfadas. Amasías se enfadó. Así que esto pasa en todo el libro de Reyes y de Crónicas, que se repite la historia, se repite. Ahora bien, entra el desastre de Bet-Shemesh, donde hay una conversación entre los reyes y de hecho el rey de Israel le dice: ¿por qué provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá? Hasta el mismísimo rey, ya no el profeta, es que aparte de que el profeta le había advertido, hasta el mismísimo rey de Israel le estaba diciendo: ¿para qué vas a hacer esto? No te conviene ni te va a hacer ningún bien. Además, es perjudicial para el pueblo. Pero Amasías no hizo caso. Rechazó esa misericordia de Dios que tenía con él. Entonces, al final también vemos cómo era disposición de Dios entregarles en manos de sus enemigos. Y esto también le sirvió a Amasías para experimentar el efecto de sus decisiones. Es decir, Dios permitió todo lo que le pasó después a Amasías para que él viese esos efectos, esa repercusión que tenían sus decisiones. Entonces, finalmente, el final de la vida de Amasías es que lo mataron, conspiraron contra él y lo mataron. Entrando en el capítulo 26, entra un nuevo rey, entra Ocías. Ocías era su hijo, el hijo de Amasías, y él se dedicó a reconstruir las propiedades. De hecho, él dice: hizo lo que agrada a Yahvé exactamente como había hecho su padre. Vemos la importancia que tiene el ejemplo y dar ejemplo. Dice: buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que le instruyó en el temor de Dios. Y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Aquí pasa como el rey Joás. El rey Joás, en vez de poner su corazón en Dios, lo puso en el sacerdote Joadá. Y esto es un error,
Cuando nosotros, en lugar de poner toda nuestra confianza en Dios, la ponemos en un hombre que es fiel a Dios, cuando esa persona ya no esté, quizás te frustre. Y esto es caso real de que lo que más he oído es: mi abuela le pasó esto, era muy devota a Dios, ¿y por qué? Si Dios es bueno. Bueno, o sea, es que son debates muy fuertes. Entonces, claro, al final esas personas no estaban siguiendo a Dios, sino que estaban siguiendo a su abuela y no realmente a Dios. Así que, continuando, el poderío de Ocías, aquí él restauró, salió en batalla, Dios le ayudó, lo indica muy claro, y al final él terminó siendo famoso y poderoso. Siguió construyendo, excavando, además le gustaba la agricultura, que esto dice mucho de un rey, porque no se quedaba quieto, es decir, él también trabajaba y la agricultura era algo que beneficiaba a todos, no solo a él, sino a todo el pueblo. Entonces, era un gran rey. Él además tenía un ejército preparado, dice, de hombres esforzados. Además luchaban con gran valor para ayudar al rey. Tenía gente que la apoyaba y la apoyaba de verdad. Querían estar a su lado y protegerlo, defenderlo, luchar por la nación. También proporcionó material al ejército. El rey les proporcionó ese material. En el versículo 15 dice: su fama se extendió lejos, porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Es decir, que era una persona sabia, lista, ingeniosa. Pero ¿qué pasa? Que si no tienes la cabeza bien centrada, esto puede perjudicarte a largo plazo. Así que en el versículo 16 dice: se ensorbeció hasta acarrearse la ruina. Al final, una persona soberbia, una persona que se cree mejor que los demás, eso acaba con ella, acaba consumiéndole. Porque todos te sobran, pero al final tú solo, ¿qué haces? Sin nadie que te ayude, ¿qué haces? ¿Con quién compartes tus éxitos? ¿Con quién compartes las cosas que te pasan, tanto las buenas como las no tan buenas? Entonces al final esto le repercutió y, como todos los que acaban con fama, éxito en estos tiempos, en estas páginas que estamos leyendo de Reyes, se rebeló contra Yahvé. Se puso a hacer funciones que no le correspondían a él, que deberían de hacerlas y que las hacían los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes, y aquí es cuando viene uno de los sacerdotes y le dice, de la mejor manera posible, dice: perdona, esto no te corresponde hacerlo a ti. O sea, pero también por protegerlo y defenderlo. Entonces en el versículo 19 dice: Ocías se llenó de ira y le brotó la lepra, porque tampoco le gustaba escuchar la verdad. Yo no lo entiendo, aquí todo el mundo se cabrea porque le dicen la verdad y no es malo. O sea, tal vez cometas errores y de los errores se aprende. No está mal cometer errores. Ellos te van a hacer aprender y crecer en todos los aspectos de tu vida. Así que, ¿qué pasó aquí? Que seguramente Ocías tenía cosas horribles en la cabeza para hacerles a estas personas que les estaban advirtiendo, y además es que le intentaban ayudar y decir: eso no lo puedes hacer tú. Pues Yahvé le hirió de lepra y le empezó a brotar esto. Él tuvo un final trágico. Al final todo ese esfuerzo, todo ese trabajo empezó agradando a Dios, pero finalmente acabó muy mal. Y ahora entra el reinado de Jotán. Jotán hizo lo que agrada a Yahvé exactamente como había hecho su padre. Aquí es una cadena, como había hecho su padre. O sea, parece que este intervalo, estos 3 capítulos, son ejemplos. Son como lo heredo del padre, del ejemplo, que es lógico cuando a ti te crían en un ambiente, es lógico que luego sigas siendo así. Puedes cambiar, obviamente puedes cambiar, no es ninguna excusa, pero es algo que ya te marca desde pequeño. Justamente en este punto de la historia el pueblo seguía corrompiéndose, lo indica tal cual en la Biblia, y claro, esto quiere decir que estaba la situación muy mal.
Por lo tanto, Jotán lo que hizo fue construir, realizar cosas, edificar. Es decir, él con todo esto que realizaba, él actuó contra lo que estaba pasando. Y esto reflejaba el avivamiento espiritual que él tuvo. De hecho, en el versículo 6 dice: Jotán llegó a ser poderoso porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Os animo muchísimo a confiar en Dios, que sepáis y lo tengáis muy claro que Él siempre tiene algo mucho más grande y mejor, y que os dejéis sorprender por Dios. Nunca dejéis de confiar en Él. Os lo aseguro, es lo mejor que podéis hacer y doy fe de ello. Así que paséis muy buen día. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga siempre.